Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la angina de pecho o angor pectoris, que es uno de los síntomas cardinales del infarto agudo de miocardio. El angor lo definimos como el dolor de pecho ocasionado por una disminución de la irrigación sanguínea al corazón. Es decir, cuando una arteria coronaria se obstruye desde adentro o es comprimida desde afuera, entonces se corta la irrigación sanguínea al miocardio, no llega sangre, no hay aporte de oxígeno y aparece este dolor tan característico que se llama angor pectoris o angina de pecho. También es síntoma de enfermedad coronaria, es decir, los pacientes cardiovasculares, si tienen arteriosclerosis, es decir, si tienen placas de ateroma, de colesterol adentro de las arterias, el angor es un signo de enfermedad coronaria. Puede ser repentina o puede ser recurrente. Después vamos a clasificarla en estable e inestable. Y según la gravedad, se puede tratar mediante cambios en el estilo de vida o cambios en el estilo de vida más medicación o también, si es muy grave, angioplastía o cirugía. ¿Cómo se produce? Bueno, habíamos comentado recién que puede ser que se obstruya un vaso, es decir, que se obstruya una arteria coronaria por alguna placa de ateroma o por un émbolo quizás, o bien que se comprima y se colapsa desde afuera. Puede ser, por ejemplo, por un tumor o puede ser que también haya un vasoespasmo coronario. En este caso, en cualquiera de estos casos, se interrumpe lo que es el flujo sanguíneo, se interrumpe la perfusión del miocardio o se disminuye porque la obstrucción a veces es total o bien a veces puede ser parcial y no llega suficiente sangre con oxígeno para el miocardio. Esto es lo que causa dolor. Ese desequilibrio entre la demanda o necesidad de oxígeno que tiene el miocardio y el aporte de oxígeno que llega o no llega o que llega disminuido, causan un dolor de tipo isquémico, que es un dolor muy intenso, agudo, y eso es lo que llamamos angor. Habíamos comentado que no solamente podemos tener obstrucción por las placas de ateroma, sino que también podemos tener angor con coronarias sanas. Coronarias sanas nos referimos a que son coronarias, arterias coronarias que no tienen arteriosclerosis adentro. A veces la coronaria no tiene una placa de ateroma, está sana, pero puede sufrir compresión o vasoespasmo. Entonces, nuevamente se disminuye la luz o se cierra totalmente la luz de la arteria y pasa menos sangre o no pasa nada de sangre. Puede ser que esto ocurra por fibrosis, por amiloidosis, por esclerodermia, por algunas drogas como pueden ser la cocaína, las anfetaminas, el éxtasis, las drogas taquicardizantes, ya van a ver cuando hablemos de hipertensión arterial, que hay algunas drogas que son taquicardizantes. Puede ser por alguna otra patología propia del corazón, una estenosis aórtica, una miocardiopatía hipertrófica, por algunas arritmias, también por el frío causa vasoespasmo, o por el ejercicio intenso, o por algunos tumores, como por ejemplo el mixoma auricular. ¿Cómo es la clínica del paciente con angor? Bueno, el paciente con angor depende qué tipo de angor sea, si es un angor estable o un angor inestable, lo que va a tener es un dolor en la zona de la corbata, es un dolor retroesternal que es opresivo y es muy intenso. Muchas veces los pacientes lo refieren como que sienten como si tuvieran una pata de elefante en el medio del pecho oprimiéndolos, o como si estuvieran entre dos paredes que lo están comprimiendo. Puede ser que este dolor irradie, cuando irradia hacia brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia el hombro izquierdo.
En las mujeres puede ser un poco más difuso, puede ser un poco distinto este dolor. Incluso a veces se puede sentir el angor de manera intermitente y no darle mucha importancia. El paciente puede ser que tenga sudoración fría en los casos de angina inestable, un angor que realmente sea grave, puede tener taquicardia, ¿sí? Puede tener hipotensión justamente por la falta de irrigación, o bien puede tener hipertensión al principio porque se asusta mucho. Dependiendo de la intensidad del dolor, el paciente puede tener miedo, puede ponerse nervioso, al principio puede ponerse hipertenso, después le baja la presión. Así que estas son distintas características del dolor anginoso. Bueno, aquí hay dos imágenes de dos personas, un hombre y una mujer, con angor. Es un tipo de dolor retroesternal que es bastante intenso y a veces irradia hacia el lado izquierdo. Y el angor o angina de pecho lo podemos clasificar en estable e inestable. Estable es un dolor que no varía, en los últimos 6 meses se mantiene siempre con las mismas características, los mismos desencadenantes, la misma intensidad, la misma frecuencia y por lo general hay una obstrucción fija que es menor. Es una obstrucción pequeña. Por ejemplo, hay un paciente que refiere que todos los días cuando se levanta y va a comprar el diario y camina 3 cuadras le aparece ese dolor. Y todos los días es igual. Cuando ese dolor es así, lo consideramos angor estable. Ahora bien, si cambian algunas de estas características, es decir, si cambian los desencadenantes, si cambia la intensidad, si cambia la frecuencia, entonces ya tenemos un angor o angina inestable. Es un dolor variable y es muy peligroso porque puede evolucionar a un infarto agudo de miocardio. En estos casos lo que conviene hacer con el paciente es internarlo en una unidad coronaria. Pero semiológicamente hablando, se considera angina inestable cuando es el primer episodio de angor que ha tenido el paciente en toda su vida, cuando es un angor de reciente comienzo que acaba de empezar hace 2 o 3 semanas y que antes no lo tenía, si tiene angor en reposo, o bien si cambiaron las características o los desencadenantes de lo que era un angor estable. También se lo considera angina inestable cuando es un paciente que ya tiene antecedentes conocidos previos de cardiopatía isquémica. Por ejemplo, un paciente que ya haya tenido un infarto agudo de miocardio. Y también lo consideramos inestable cuando es un angor que ocurre después de haber tenido un infarto o bien durante el periodo de internación de un infarto agudo de miocardio. Finalmente tenemos lo que se llama angina de Prinzmetal, también se la conoce como angina variante o angina variante de Prinzmetal. Lo que tiene este caso es que no tiene las coronarias con arteriosclerosis, puede tenerlas, pero esa no es la causa de la angina de Prinzmetal, sino que lo que se produce es un vasoespasmo intermitente. Entonces, angina de Prinzmetal es una angina variante que tiene un trastorno cardíaco caracterizado por ciclos intermitentes de angina causada por un vasoespasmo. Este vasoespasmo va a estrechar las arterias coronarias porque contrae el músculo liso de la pared del vaso. Por supuesto que hay factores que empeoran la angina, como el alcohol, el estrés, el consumo de cocaína o el tabaquismo. Normalmente los síntomas de vasoespasmo y de angor son mucho más frecuentes a la madrugada, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, a las 3, 4, 5 de la mañana. Puede estar asociada a una enfermedad que se llama esclerodermia y también es más frecuente en mujeres. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Gracias.